la otra parte de la clase donde vamos a hablar un poco sobre los genomas microbianos tal cuales, ¿verdad? Entonces, en general, hablamos de que los genomas tienen tanto el endogenoma, que son los genes esenciales, como el exogenoma, que son genes accesorios que pueden estar en plásmidos, en intrones, en hilas genómicas o en transposones. El endogenoma es lo que podemos llamar es lo que, que podemos llamar el core genome, ¿verdad? Pero esto es el conjunto de genes esenciales. Y sin embargo, bueno, es una cosa ahí todavía que está en discusión. No sé si en algún momento ustedes han tenido alguna discusión acerca de qué es una especie, ¿verdad? Y si a veces en macroorganismos es difícil definirlo, en bacterias, imagínense ustedes todavía más. Y entonces, por ejemplo, hay casos, y esta es una cosa relativamente vieja. Eso era un Nature de como del 2001, una cosa así, hace 20 años, en el que describían el genoma de tres E. coli, y que una era la K12, la bacteria endosimbionte normal, una era una enteropatogénica, otra uropatogénica, y estas tres especies compartían nada más como un 30% del genoma. Imagínense ustedes. Y todas se llaman E. coli, ¿verdad? Eh, y bueno, a ver, entonces, bajo ese supuesto, digamos, si el supuesto de bacterias se aplicara para organismos superiores, y nosotros seríamos lo mismo que no sé, un cerdo, inclusive, ¿verdad? Eh, pero para que vean ustedes bueno, en bacterias existe un poquito más de plasticidad, y existe eso, tanto el core genome, que es el endogenoma, y el exogenoma, que hay muchísimos genes asociados, por ejemplo, hilas genómicas. En estas hilas genómicas pueden estar todos los conjuntos de genes, no sé, genes asociados a virulencia, genes asociados a rutas metabólicas particulares, genes asociados a simbiosis, etcétera. Por otro lado, tenemos qué mecanismos causan la diversidad genética en bacterias. Entonces, ¿cuál creen ustedes, o en microorganismos o bacterias y procariotas, cuál creen ustedes que podría tener mayor importancia para aumentar la diversidad génica, las mutaciones o la transferencia de genes? Priscila. Creo que la mayoría de las Bueno, Jennifer, mutaciones adelante. son de efecto neutro o son deleterias. Entonces, creo que en ese caso sería la transferencia, ¿no?, de genes. Yo pienso que por mutaciones, porque, digamos, es como un mecanismo que tienen todos los organismos, independientemente de si tienen interacción con otros, o como ellos mismos generan la variabilidad. Pero la mayoría son deleterias o no tienen ningún efecto. Entonces, en el caso de las bacterias, creo que procuran tener todos los organismos procuran tener la menor cantidad de mutaciones. Procuran que el ADN ribosomal, se me fue la palabra, la proteína que ayuda con el ADN, sea lo más Pero, exacta posible. Jennifer, lo que estás diciendo digamos, lo que se conoce, pero no sé, me dan ganas de irme más adelante para hablar particularmente de eso. Vieras que en bacterias no hay Pero muchos el ADN ejemplos, polimerasa. sí, pero el neutralismo no es tan fuerte. Verás, bueno, yo comparto que probablemente el conocimiento clásico nos dice que el neutralismo se mantiene, ¿verdad? Entonces que la tasa de transferencia de genes es más importante. Pero este supuesto del neutralismo, vieras que no es tan en bacterias. Es más, no, voy a irme más adelante de una vez para ver esto, y luego, luego nos regresamos aquí. Eh, Eso es casi al final, pero ay. Eh, Perdón, ¿se está viendo otra vez en grande o no? Sí, profe. Sí. Vean, este es
Aquí, esta pregunta estaba más atrás, ¿verdad? Pero me voy a adelantar. Este es un experimento de Richard Lenski. Es un clásico y tal vez es el experimento sobre evolución más amplio que ha habido en la historia. Él empezó y por la cantidad de generaciones que ha evaluado. Él empezó en 1988. Y vean lo que entonces agarró un cultivo de coli con una población idéntica, seis unidades formadoras de colonias, unas que tenían la capacidad de utilizar arabinosa y otras que no. Y las empezó a crecer todos los días. Es decir, él ya se ha determinado que todos los días hay un promedio de 6 generaciones, 6.3 o 6, no me acuerdo cuántas generaciones por día. Y entonces, desde 1988, ya para el 2016, ya habían crecido esto. Entonces, vieron los fenotipos por más de 65,000 generaciones, ¿verdad? Y entonces, imagínense ustedes que está cultivando, el otro día la vuelven a cultivar, y entonces cada cierto tiempo lo que hacían era tomar las cepas, bueno, ellos tomaban muestras de cada X cantidad de generaciones y luego analizaban la cantidad, la secuenciaban, todos los genomas, y analizaban la cantidad de mutaciones que aparecían. Entonces vean ustedes que aquí a la izquierda, arriba, tenemos las diferentes colonias, ¿verdad? Y la cantidad aquí tenemos la cantidad de generaciones por miles, ¿verdad? Entonces, 10,000 generaciones, 20,000 generaciones, 30,000 generaciones, 40,000 generaciones, 50,000 generaciones. Y vean la cantidad de mutaciones que tuvo cada cepa. Y entonces, vean, no sé, ya para las 10,000 generaciones había alrededor, se encontraron 500 mutaciones, pero vean ustedes que no es que no es así en todas las cepas, ¿verdad? Para las 20,000 generaciones había crecido 30,000, 40,000, 50,000, ¿verdad? Ya van por 65,000, puede ser que ya vayan, no sé, fácilmente en estos momentos por las 80,000 generaciones. Y vean que todavía no se ha llegado al plató de la curva, pero vean la cantidad de generaciones. Entonces, luego, este paper es un clásico, digamos, en evolución y que es de 2016. Ya se habían detectado cerca de 17,000 mutaciones. La mayoría eran mutaciones puntuales. También había inserción de transposiciones, de lesiones, duplicaciones. Sin embargo, vean, luego del proceso, vean ustedes, esta es las generaciones y vean la cantidad de la tasa, el tamaño del genoma. Con el tiempo y con tantas mutaciones, pero lo que se está viendo es más bien una tendencia de crecer el tamaño de genomas. Pero si se analizan entonces cada una de los, digamos, de la cepa original y todas las mutaciones, o digamos, a las diferentes generaciones, si se secuencian para la misma cepa original y se hace, vean ustedes que se ven árboles filogenéticos sumamente distintos, cada una con su propia historia evolutiva. Sin embargo, sí hicieron experimentos, digamos, comparando la generación 50,000 versus la 40,000 versus la 30,000. Y lo que se ha visto es que las cepas, digamos, que más de la generación 50,000 es mucho más eficiente que la 30,000 o la 20,000 en crecimiento, en uso de sustratos. Y entonces, curiosamente, este paper lo que ellos cuestionan un poco es que el estándar de neutralismo, es decir, que las mutaciones no se fijan necesariamente en las poblaciones, bueno, el neutralismo dice que hay una tendencia a ser neutral, entonces que no se fijan tanto en las poblaciones. Sin embargo, este experimento sí muestra que en este caso particular y condiciones de laboratorio, que es pionero, pero que se ha muestreado por tantas generaciones, sí hay una tendencia a que haya seleccionismo, es decir, que se van seleccionando de diferentes formas, pero hay una pequeña selección, ¿verdad? Y que esas poblaciones sí se fijan, las mutaciones sí se fijan en las poblaciones. Nada más, este es un clásico. Tengo
bueno, ya me confirmó que sí, pero no sabemos cuándo. Un invitado que probablemente va a hablar sobre todo evolución en microorganismos y probablemente va a citar este experimento de Lenski más adelante. Pero para que ustedes, interesantísimo, interesantísimo. Don Carlos Andrés, vean, yo no veo el chat porque es que de verdad, como tengo la pantalla, pero entonces si alguien quiere decir algo, levanta la mano o simplemente me dice. Verán, entonces, don Carlos Profe, yo Andrés. vi ese caso en un YouTube llamado, en un canal llamado Veritasium, Sí, pero el nosotros investigador decía de que en ambientes cerrados y que se les daba recursos, o sea, abundantes, que no sabía si esas evoluciones, bien, esas características se podían sostener en el ambiente. Entonces, podría ser Eso que en ambiente sí, abierto sean es deleterios. una crítica válida, pero es que como esto es un experimento, digamos, y ya de tanto tiempo, por eso ahí está todavía en debate, pero esto es un buen, digamos, un aporte robusto y sí, ciertamente son condiciones de laboratorio muy particulares, ¿verdad? Pero sí es una manera muy constante para poder medirlo, digamos, aislando otras variables, ¿verdad? En ambiente podrían variar, sí o no, ¿verdad? Pero no sea tanto demostrado. Carlos Andrés alzó la mano, adelante. Bueno, sí, yo lo que iba a decir era que, digamos, este experimento lo vimos en el curso de evolución, de hecho, con ese video que mencionó el compañero, y que, bueno, ahí lo puse el link en el chat, entonces por si lo querían revisar. Está muy bonito. Yo voy a traer un experto en evolución de microorganismos, se llama Alejandro Kouze, que él también trabajó con Lenski y también trabaja, bueno, ha hecho otros experimentos paralelos y ha hecho tanto la predicción bioinformática como en laboratorio. Pero bueno, ahí me está por confirmar la fecha, creo que va a ser en octubre y también lo vamos a retomar. Pero bueno, ahora me voy para atrás. Ven ustedes que falta bastante. Estábamos aquí. Pero bueno, independientemente de las mutaciones, sí se asume porque que la tasa, la transferencia de genes, transferencia horizontal de genes o transferencia lateral de genes, como se les llama, sí es muy importante para aumentar la diversidad génica en microorganismos, en bacterias, en procariontes. Inclusive, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero bueno, lo menciono de una vez. Existe la posibilidad de transferir genes y ya hay suficiente evidencia de bacteria a bacteria, bacteria procarionte, bacteria eucarionte, eh, inclusive de eucarionte a procarionte. Para que ustedes, y sobre todo utilizando estos mecanismos de transferencia de genes, para que vean ustedes que es una locura, voy a usar esta palabra, perdón por el concepto, pero es una orgía, ¿verdad? Lo que hay en la naturaleza. Y que se ha detectado que nosotros, y muchos eucariontes, y bueno, muchos que hasta, no sé, un 4 y posiblemente más de los genes que tenemos son de origen externo, ¿verdad? Entonces, ponerlo de otras maneras, nosotros de alguna manera somos transgénicos, ¿verdad? Así, y esto es naturalizado así por muchísimo. Tenemos mecanismos para hacerlo, ¿verdad? Y que se fijan, unos se fijan, otros no, ¿verdad? Pero sí, la cantidad de genes que tenemos externos y sobre todo por mecanismos de transferencia de genes es impresionante. Alguien me pregunta, lo más normal es de procariontes a eucariontes o procariontes a procariontes. Sin embargo, sí, existen evidencias también de eucariontes a procariontes, para que vean ustedes que es una locura. Y bueno, esto sí es como muy importante que lo sepan y es un concepto teórico importantísimo, que la transferencia horizontal o lateral de genes se da por 3 procesos principales. El primero es transformación. Esto quiere decir que, ponerlo de una manera simple, que hay pequeños poros, pequeños huecos, digamos, en las membranas por las cuales puede pasar ADN libre. Eh, aquí quiero exponer el concepto de que a veces hay mucho ADN ambiental que no necesariamente es degradado y ese puede entrar, ¿verdad? A los organismos. El otro es por conjugación, este es por medio de esta conexión física a través de un pili entre una bacteria y otra que forma un tipo de tubo, entonces pasa de una a otro. Y el otro mecanismo es transducción, este es básicamente por virus, ¿verdad? Entonces que infectan otras células y que pueden llevar material genético de un hospedero a otro o de una célula a otra. Luego los vamos a ver con más detalle. Le quiero mencionar en esta
diapositiva el genoma microbiano, ¿verdad? Entonces, el genoma lo conocemos como el conjunto de genes conocido en el cromosoma. Muchas bacterias poseen ADN extracromosomal, que normalmente contenido en plásmidos. Y en bacterias se ha detectado la cantidad de plásmidos que puede ser abundante, o sea, puede desde 1 hasta, no sé, 11 diferentes plásmidos. Y esto, digamos, tipos diferentes, pero la cantidad de copias de cada plásmido también puede ser desde muy pocas hasta cientos de copias de los plásmidos. Y bueno, el ADN, algo importante es que en los genomas bacterianos y de procariontes, el ADN forma una estructura terciaria de superenrollamiento. Es decir, ustedes saben, bueno, el ADN tiene su propia estructura, ¿verdad? Y que se va enrollando, pero entonces tiene un superenrollamiento en dirección negativa, es decir, que en la forma reversa a la que se enrolla el ADN normalmente. Y entonces esto hace que forme estructuras súper complejas, súper enrolladas, que se llaman así, y que hacen que le permiten que el ADN esté confinado en un espacio muy pequeño. Se dice que si el ADN de una bacteria, no sé, como un E. coli que tiene más o menos 5 megapares de bases o 5 millones de pares de bases, si se estirara, podría medir hasta 1.5 milímetros. O sea, es una locura, ¿verdad? Por eso es la eficiencia, y esto se da, es un proceso en el cual intervienen las topoisomerasas. Dentro de estos, una que se llama la ADN girasa, que son las principales, que actúan agregando o enrollando o desenrollando estas vueltas helicoidales. En cuanto a los tamaños, nada más para mostrar comparativamente, de los genomas, entonces tenemos que los virus tienen tamaños relativamente pequeños, ¿verdad? Aunque hay algunos más grandes. No sé, el coronavirus creo que medía 27 kb, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos los genes, los genomas de las bacterias que pueden ir, vean aquí que está, no sé, aquí viendo escala, uno puede decir desde 0.5 a 10 megapares de bases. Sin embargo, ahorita, más adelante, vamos a hablar de que naturalmente hay excepciones. Entonces, bacterias con genomas más grandes o bacterias con genomas más pequeños. Los hongos tienen una variación que pueden ir desde, no sé, los 10 megas, poquito, menos 9 megas, hasta los cientos de megas o gigabytes pairs, ¿verdad? Entonces tienen también tamaños gigantescos. Sin embargo, bueno, lo más pequeños generalmente tenemos levaduras, ¿verdad? Pero también hay otros, muchos ascomicetes que pueden tener, no sé, es que hace unos días estamos con unos alemanes secuenciando un genoma de un Cladosporium, que es un microorganismo que encontramos que graba muchos sustratos, y tenía 30 megas, o sea, es, no sé, 6 veces más grande que una bacteria, pero que en realidad es nada, dado que es un eucarionte que tiene una versatilidad metabólica mucho más amplia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, tienen un tamaño, digamos, una plasticidad en el tamaño mucho mayor. Y bueno, ni hablar de los protistas, vean ustedes que pueden tener tamaños gigantescos, las plantas y bueno, otros organismos superiores. Aquí quería comentarles sobre algunas otras características de los genomas en procariontes. Entonces, bueno, vean ustedes aquí los tamaños en diferentes, aquí a la derecha. Mira, voy a marcar. A la derecha tenemos las arqueas y vean los tamaños que pueden ir desde menos de un millón de pares de bases. De hecho, este nanoarquea se conoce como uno de los genomas más pequeños en la naturaleza, en bacterias de vida, bueno, perdón, en microorganismos o procariontes de vida libre, que tiene más o menos 490,000 pares de bases, o sea, ni menos de 0.5 megas.
hasta tenemos otras como metanosarcina que pueden llegar a medir, no sé, casi los 6 megapares de bases. Esta Nanoarchaeum es una arquea súper interesante porque sí, se conoce como uno de los organismos de vida libre más pequeños y que inclusive tiene un tamaño, por eso se llama nanoarquea, de 400 nanómetros. Y recuerden ustedes que antes al inicio les dije que filtramos procariontes a 0.2 micrómetros. O sea, estas pasan, pero sobradas, ¿verdad? Cualquier filtro. Por otro lado, tenemos el tamaño de los genomas en bacterias. Entonces tenemos Mycoplasma, que era uno de los más pequeños que se conocía, que mide 0.6 megabases de pares, megabase pairs, megapares de bases, que esos son 600,000 pares de bases, ¿verdad? Hasta tenemos otras más grandes como el Nostoc, que es una cianobacteria, ¿verdad? Que mide más o menos 10 megas. Sin embargo, quería mencionarles que, bueno, ahí en la naturaleza siempre se encuentran unas excepciones y cada vez se va encontrando, con el tiempo se va estudiando más excepciones. Hasta hace muy poco se ha encontrado otra bacteria que era mucho más pequeña que se llama Carsonella, que es un endosimbionte que mide más o menos 160,000 pares de bases, o sea, aquí como una puntita. Y es un endosimbionte de un áfido y que nada más codifica para 182 genes, ¿verdad? Además que tiene un contenido GC súper bajo. La mayoría de los genes, de sus propios genes, los migró al hospedero, entonces el hospedero le sintetiza inclusive hasta las membranas, o sea, entonces una locura. Y no tenemos ningún problema en decir que eso es vivo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos virus y mucha gente dice que no están vivos, ¿verdad? Entonces para que haya un poco de la locura. Sin embargo, se ha encontrado todavía otro microorganismo, otra bacteria más pequeña que se llama Hodgkinia, que tiene 143,000 pares de bases. También es un endosimbionte de otro áfido. Para que vean ustedes que esto es una locura y que continúan, y bueno, que son endosimbiontes obligados, ¿verdad? Que solo viven en el hospedero, que tienen una herencia vertical, es decir, de alguna manera están enteramente asociados al hospedero. Y sí, entonces, o sea, lo que definimos como vida y cuánta es la cantidad de genes mínima que se conoce. Entonces, una pregunta para ustedes, ¿cuántos creen ustedes que es la cantidad mínima de genes que se ocupan para que un organismo viva? Maricruz, un batazo. Uy, no sé, profe, ha dicho tantas excepciones que ya tengo un poco de miedo de batear, no sé. Creo que tal vez, no sé, estoy pensando que tal vez no sea la cantidad, sino cuáles genes tiene, pero no quiero decir como un número así. Mariane. No está. Bueno, aquí antes se decía que la cantidad mínima de genes para que fuera un organismo de vida libre era más o menos 1000. Ahora se dice que es 800 y ciertamente no es cuántos, sino cuáles rutas metabólicas, pero también se han visto todos los casos que muchas rutas metabólicas enteras y funciones enteras son migradas, ¿verdad? Entonces, pero al menos para organismos de vida libre, sí se dice que más o menos 800 genes, sino pero sin embargo este Nanoarchaeum es un organismo de vida libre que tiene menos cantidad de eso, pero no vive dentro, sino asociado o en comunidad con otras arqueas, ¿verdad? Entonces, tienen muy pocos genes, pero ahí se da no sé, un efecto, digamos, colaborativo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es una locura.
Nada más que, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces tenemos genes, bueno, hay promotores y operadores, entonces hay algunos que controlan la expresión de otros genes. Por otro lado, es importante saber que en bacterias tenemos operones, es decir, que son genes estructurales, varios genes estructurales que son expresados a partir de un promotor específico. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, hay un sistema que se llama el sistema de reparación de ADN SOS, que en casos extremos, digamos, de estrés, se producen varios genes, pero en este caso hay 50 genes que en un solo operón, ¿verdad? Que se producen. Y bueno, entonces tenemos policistrones, entonces que son operones con varios genes estructurales. Entonces, bueno, algunos conceptos importantes. Otra cosa que se utiliza mucho en genética, sobre todo microorganismos, es conocer el contenido GC de los microorganismos. Entonces, ¿qué corresponde al porcentaje de bases nitrogenadas GC en una molécula de ADN o de ARN o en todo el genoma? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, las variaciones. En los procariontes tenemos, no sé, contenidos de GC que van desde cerca de 20% hasta cerca de 80%. Vean aquí, voy a ampliar esta, y aquí les comento. Vean el genoma de Carsonella, que es este simbionte que les dije que es el segundo más pequeño, que mide más o menos 162,000 pares de bases y tiene un contenido de GC bajísimo. Como ustedes sabrán, también el GC, tanto la guanina como la citosina son un poquito más demandantes en cuanto a nitrógeno y recursos, ¿verdad? Entonces, bueno, en un simbionte donde todo se lo está proporcionando el hospedero, no ocupa tener tanto GC y vea la cantidad de genes. Sin embargo, vea, tenemos otros que tienen contenidos de GC mucho más altos y, eh, y también genomas más grandes. Entonces, hay una variación impresionante. Entonces, en cuanto al contenido GC, un ADN bajo un ADN con bajo contenido GC es menos, se dice en teoría, que menos estable que un ADN con alto contenido GC. Y que existe una correlación entre el crecimiento a altas temperaturas y el contenido GC. Entonces, normalmente en condiciones más difíciles, condiciones extremas, altas temperaturas, se necesita un mayor contenido GC para darle un poquito más estabilidad al ADN y a los organismos que viven ahí. Por otro lado, bueno, también se puede utilizar para predecir las temperaturas de los primers. Entonces no sé si sobre todo para el annealing, ¿verdad? El anillamiento. Entonces, entre mayor el contenido GC, hay que aumentar la temperatura. Algo también que me parece fascinante es que imaginémonos un ambiente oligotrófico, es decir, con bajísimos nutrientes, no sé, el mar de los sargazos. Entonces, se ha visto que en ambientes, microorganismos que viven en ambientes con casi nada de nutrientes, tienen contenidos de GC más bajos. Y entonces, imaginemos ese lugar en la superficie de las aguas, ¿verdad? Donde no hay prácticamente nada. Entonces, las cianobacterias, entre estas, hay unos que son de los organismos más ubícuos del planeta, pero particularmente hay unos que se llaman Chlorococcus y Cinecococcus, que tienen contenidos de GC muy bajos. Sin embargo, si nos vamos a un fondo del mar donde por sedimentación y puede haber, por diferentes procesos, hay mayor contenido de nutrientes, curiosamente los microorganismos que viven ahí van a tener un contenido GC más alto también. Entonces, para que vean nada más de la importancia del GC. Ahora, quiero hacer una pequeña y especial mención a la importancia de los plasmidos. Se definen los plasmidos como moléculas de ADN extracromosomal, generalmente circular, generalmente, ¿verdad? Hay excepciones también, que se replican y se transmiten independientemente. Y entonces en bacterias y en levaduras, existen tanto en bacterias como levaduras,
Vean ustedes, bueno, aquí quería hacer una pequeña pausa, que en bacterias es lo clásico, pero en levaduras también existen normalmente, pero los plásmidos en levaduras son súper importantes si lo queremos pensar desde un punto de vista biotecnológico, porque, bueno, las levaduras son eucariontes, pero con genomas pequeños, pero pueden producir compuestos, productos más parecidos digamos, para un uso humano. Entonces, no es lo mismo producir, por ejemplo, una levadura en una bacteria que en una levadura. Todas las perdón, no es lo mismo producir insulina en una bacteria que producir insulina en una levadura. Imagínense ustedes todas las modificaciones post-transcripcionales, estructurales, glicosilaciones, etcétera, son obviamente mejor en una levadura. Entonces, el tema de los plásmidos en bacterias, para quienes quieren trabajar en biotecnologías, tiene un potencial gigantesco. Trabajar con plásmidos también crecen, pueden crecer más la biomasa, la producción puede ser mucho más alta, entonces pueden ser muy interesantes desde ese punto de vista. Ok, volviendo a lo teórico, los plásmidos pueden variar desde 300 pares de bases hasta 2400 kilobase pairs. Inclusive, vean ustedes que hay plásmidos que pueden ser mucho más grandes que un genoma, ¿verdad? Entonces también otra vez lo de esencial y no esencial, bueno, ahí se diluye. El número de plásmidos por célula es variable, entonces como les comenté, hay plásmidos que pueden tener, no sé, algunos que tienen se llaman bajo número de copia, entonces pueden tener menos de 10, hay otros que pueden tener hasta cientos. Y en biotecnología por un tiempo se empezó a buscar plásmidos que fueran de alto número de copia, pero se ha visto que para producir proteínas y algunas cosas, pero la evidencia ha mostrado que también alto número de copias provocan como un desgaste metabólico y a veces lo que se quiere producir, las proteínas no funcionan tan bien. Entonces, bueno, ahora hay un abanico amplísimo de tipos de plásmidos con fines biotecnológicos y entonces el número de copias es una variable importante que se toma en cuenta. Se han encontrado plásmidos prácticamente en todas las bacterias y teóricamente se dice que no llevan genes esenciales, sin embargo, inclusive hasta el 16S se han encontrado en plásmidos. Les tengo una pregunta, ¿alguien sabe algo sobre la evolución o el origen de los plásmidos? No sé. Yulisa, Marisol. Yo no recuerdo, pero no sé, tal vez igual por algún tipo de endosimbiosis. Ok, ¿alguien más? Es que el otro día escuché, yo nunca me he puesto a pensar en esto, ¿no? Siempre lo asume y es un poco, uno dice, bueno, es que es un genoma pequeñito con un sitio de replicación único. Sin embargo, verás que ahí me puse a investigar, cuando es algo siempre que estoy preparando las clases, a veces me pongo a estudiar, a leer las clases y todo, después me pongo a investigar, me sale una pregunta y bueno, siempre tarda un montón, pero es lo bonito, digamos, de esta profesión, ¿verdad? O ser profesor y entonces que le toca uno estudiar mucho y que a veces se dispersa uno leyendo. Pero curiosamente encontré que tenían un origen muy similar a algunos virus. Y el tema es, y por eso hay plásmidos que ni siquiera tienen genes codificantes, sino lo que necesitan es tener, simplemente replicar y a veces replicar nada más un aminoácido, dos aminoácidos, eh, cosas súper, o algunos nucleótidos, cosas súper básicas, hasta cosas súper elaboradas. Pero la tendencia sí, básicamente se originaron mecanismos muy similares a los virus, con básicamente una ribosima para producir algo. Puede ser pequeño o puede ser grande, ¿verdad? Pero por ahí también me encontré un concepto interesantísimo que les atribuyen
y aquí podemos hablar un poco de teleología, ¿verdad? Es cuando uno le da a una función humana algo más, pero entonces, dicen que los plásmidos son egoístas, que lo que ellos necesitan es, bueno, básicamente sobrevivir ellos, y que a veces con tal de sobrevivir ellos, por eso es que han tenido esa disponibilidad a adaptar genes para que el hospedero sobreviva mejor, porque si el hospedero sobrevive mejor, ellos pueden sobrevivir mejor, ¿verdad? Entonces, un poco la naturaleza egoísta de los plásmidos, que hay un comentario que me pareció súper interesante, pero lo del origen también, algo es un mecanismo similar, muy primitivo, independientemente del ARN o ADN, ¿verdad? Con las ribosimas para producir algunas moléculas pequeñas, ¿verdad? O hasta genes completos o perones completos. Y entonces, en cuanto a las características de los plásmidos, la primera es que utilizan la misma maquinaria de replicación del ADN cromosomal. La otra es que autorregulan su número de copias a través de un represor, y estos represores también pueden actuar sobre otros plásmidos que están presentes en la célula. Como les comenté, se han encontrado casos de bacterias que tienen 11 grupos de plásmidos distintos. Hay diferentes formas de clasificar los plásmidos. Entonces, la primera es por el número de copias. Entonces, tenemos bajo número de copias, menos de 10, alto número de copias, entre 10 y 100. Por el tipo de genes de resistencia que tienen. Entonces, algunos que son resistentes a antibióticos o metales pesados o aniones tóxicos. Tenemos, también se pueden clasificar por las propiedades metabólicas que tienen, como la producción de bacteriocinas, carbohidratos, metabolismo de compuestos carbonatados, fijación de nitrógeno, y también por la interacción con el hospedero. Entonces hay plásmidos que son característicos que producen, por ejemplo, enterotoxinas o hemolicinas, por ejemplo, en E. coli, o la gama endotoxina de Bacillus thuringiensis, que ustedes saben es muy importante para el control de plagas de insectos, las neurotoxinas de Clostridio tétano o los genes, por ejemplo, de infección y nodulación en leguminosas. Sin embargo, aquí lo que quiero plantear es una idea un poquito más amplia. Curiosamente, y hemos hablado poco, pero ya ustedes habrán percibido la importancia que tienen los plásmidos en la transferencia horizontal de genes de un lado para otro, o de muchos lados para muchos lados, y la importancia que eso puede tener en la adaptación de los organismos al ambiente, pero en la misma evolución de los organismos, ¿verdad? Y entonces, curiosamente, a pesar de esa importancia, no existe, como decir, una taxonomía de plásmidos, un sistema clásico para decir, como si lo existe para virus, ¿verdad? Tenemos estas familias de virus, estos grupos de virus. En cambio, para los plásmidos no. Y entonces, por eso hay algunas agrupaciones, pseudoagrupaciones, pero no se conoce bien. Sin embargo, bueno, lo que se conoce es que se pueden, una forma de agruparlos es por su habilidad de transferirse. También se puede hablar de los plásmidos tienen lo que se llaman los INC, que son complejos de incompatibilidad. Entonces, ¿qué es? La incapacidad de propagar establemente dos plásmidos relacionados en la misma celular, en una misma línea celular. Es decir, hay plásmidos que no permiten que otro plásmido se esté expresando en la misma célula. Existen plásmidos que son conjugativos, es decir, que tienen los genes TRA, los cuales permiten ejecutar la conjugación. Estos son que tienen una maquinaria celular para poder pasarse de una célula a otra célula, ¿verdad? Por conjugación, que es estos pilis que les estaba contando, que en general se llaman los genes TRA. Pero también existen plásmidos que son no conjugativos, que normalmente están nada más en una célula y no se pueden pasar a otra célula, a no ser que tengan ayuda. Entonces, por eso, a veces, no sé si ustedes han escuchado hablar de conjugación triparental, que hay plásmidos que se producen no sé, en una célula, y uno necesita pasarla a la otra célula para ver el fenotipo.
pero como ese plásmido no tiene los genes de transferencia, a veces hay que poner lo que se llama un helper, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Una vez pone un plásmido que tenga la maquinaria para hacer el pili y el tubo que se conectan dos células, y por otro lado, el plásmido que contiene y que está expresando los genes que uno quiere, los genes de interés que uno necesita a veces hacer un mutante o hacer, no sé, recuperar un fenotipo de una bacteria. Y entonces, por eso es que, bueno, hay diferentes tipos de plásmidos, unos que se pueden pasar solos, otros que necesitan ayuda. Y también es posible para plásmidos de diferentes tipos el coexistir en una célula simple. Entonces, lo que quiero decirles con esto, bueno, hay una diversidad amplísima, sin embargo, no existe como una taxonomía. Hay algunos sistemas, por ejemplo, básicamente midiendo los tipos de estas moléculas de incompatibilidad, que son los genes INC, o los MOP, pero fuera de eso no hay. Entonces, en el tema de plásmidos todavía hay, digamos, mucha tela que cortar. Aquí quería nada más mencionarles el pili tipo 4, que estas son vean ustedes esta estructura. Tenemos el citosol aquí abajo, luego tenemos la membrana citoplasmática, tenemos el espacio periplásmico con la capa de peptidoglucanos, la membrana externa y bueno, el exterior de la célula. Y vean cómo hay una cantidad de proteínas que se sintetizan y se involucran para construir literalmente, no sé, piensen ustedes como en una vacuna, ¿verdad? Que tiene un montón de componentes, ¿verdad? O un pili, y esto es lo que le permite pasar, no sé, ADN que está aquí abajo, lo pasa por esta estructura, por el tubito que se conectó con otra célula y así pueden pasar de un lado a otro. Entonces, se dice que los pili tipo 4 son apéndices similares a los pelos que se encuentran en la superficie de una gran cantidad de bacterias. Se dice que se derivaron a partir de estos pelos, pero bueno, que evolucionaron hasta convertirse en un mecanismo muy sofisticado. Y pertenecen tanto a las proteobacterias, tanto beta y gamma proteobacterias, y también se encuentran en cianobacterias y firmicutes. Para quienes estos nombres les suenan raros, la próxima semana vamos a hablar sobre biodiversidad, entonces tal vez les va a quedar un poquito, si uno habla de una proteobacteria, ¿qué significa eso? ¿Qué significa una cianobacteria? Un firmicutes. Pero al igual que ustedes hablan de, no sé, aves, peces y mamíferos, en bacterias uno tiene que de alguna manera conocer estos cianobacterias, firmicutes y protobacterias. Entonces un nombre no es un nombre, sino todo un contexto genómico, práctico, funcional. Bueno, sí es importante que uno aprenda un poquito de los nombres. Yo no les voy a pedir que se sepan todos los nombres, pero por lo menos a grandes grupos sí es importante conocerlos. Ahora, como le estaba comentando anteriormente, entonces los plásmidos son muy útiles para ingeniería genética, entonces, y que normalmente en ingeniería genética se conocen como vectores, se utilizan para transferir genes de un organismo a otro. Y normalmente los plásmidos tienen un marcador genético que le confiere un fenotipo para selección. Normalmente están asociados, por ejemplo, a una resistencia a un antibiótico, ampicilina, normalmente dos, a tetraciclina y ampicilina, y algunas veces otros, por ejemplo, ampicilina, tetraciclina, y si uno quiere verlo, entonces tiene una GFP o un gen de rojo, amarillo o azul, ¿verdad? Que uno pueda detectar. Y además los plásmidos tienen sitios de clonación múltiple, entonces normalmente, no sé, para que tienen, y esto ya es sintético, pero aquí es donde uno quisiera clonar un gen particular, por ejemplo, con diferentes sitios de restricción como HIN, EcoR1 o cualquier otra de las enzimas particulares. Y hay varios plásmidos que se utilizan en ingeniería genética. Normalmente conocemos como plásmidos que tienen un tamaño máximo de inserto o permiten un tamaño máximo de inserto de 10 kb. Tenemos los virus o bacteriófagos que se pueden poner insertos de hasta 20 kb. Tenemos cósmidos de hasta 50 kilopares de bases. Y tenemos otros más grandes que son para VAX y JAX. Esto es, por ejemplo, antes se utilizaba mucho que
se podía cortar el gen, todo un genoma en 2, 3 partes, entonces se clonaba en este tipo de plásmidos grandotes y de que permite tener pseudopartes de todo el genoma. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando se hace una mutación al azar y uno quisiera, por ejemplo, complementarla. Y entonces, si usted lo tiene en algunas partes, le pone el jack y si se complementa el fenotipo, sabe que está ahí y ya luego puede ir buscando y refinando. O también para tener, si uno quiere producir material genético en exceso, en grandes partes, entonces puede clonar en ese tipo de vectores. Aquí quisiera hablarles sobre un proyecto que tenemos y tal vez a alguno de ustedes eventualmente le interese. Desde hace varios años en que estamos en Alemania, mi esposa y yo tenemos la idea de que esta idea que les enseñé, que todavía no hay un sistema de taxonomía clásico de los plásmidos, pero por otro lado, los plásmidos tienen un efecto importantísimo en la evolución y normalmente lo que se conoce sobre todo de plásmidos clínicos, pero no se sabe tanto de los plásmidos que hay en el ambiente. Y sobre todo, bueno, podemos hablar de suelos, pero también podemos hablar de aguas, ¿verdad? Y que al final esos plásmidos ahí están pasando genes para un lado o para otro, ¿verdad? Y no sabemos cuál es el impacto, cuáles son las familias de plásmidos que tiene, qué relación tienen los plásmidos con el hospedero. Y esto ha derivado en una idea un poquito más loca, y se las voy a exponer a continuación. Ay, mira, no la... Aquí está. Entonces, aquí esto es una idea y esto es una hipótesis, y voy a decir un poco mía, ¿verdad? Entonces, tómenla con precaución. Ustedes saben que ya hablamos la semana pasada de que hace muchos años ya dejamos de ver nada más los reinos, ¿verdad? Animales, hongos, plantas, protistas, y empezamos a ver una categoría superior donde tenemos los dominios. Entonces tenemos arquea, bacteria y eucaria. Sin embargo, hay gente que ya se está empezando a hablar de que eso no es suficiente para definir y contener la vida, lo que uno considera como organismos vivos. Y entonces hay gente que está planteando exponer o crear una categoría superior que se llaman series. Y entonces lo que se está proponiendo es que una serie se llame citota, y esta citota quiere decir en membranas, contenido en membranas. Entonces que esta serie contenga todos los 3 dominios básicos de la vida: bacteria, arquea, eucaria, y que haya otra serie que se llame acitota, que no están en membranas, y que esa podría contener los virus. Hasta ahí, ¿verdad? Eso es todavía teórico. Sin embargo, sobre esa hipótesis, y aquí es donde vengo lo mío, yo pienso que todo el conjunto de plásmidos, y más aún, no solamente los plásmidos, sino el conjunto de elementos genéticos móviles, como vimos, transposones, etcétera, todos estos podrían formar parte de este mismo, los podríamos concebir como un superorganismo, que están ahí, que tienen inclusive un origen similar a muchos virus y que tienen una función ecológica, evolutiva importantísima y que todavía no concibimos. Entonces, sí, a mí me parece que todos esos elementos genéticos móviles y el plasmidoma podrían pertenecer en este esquema. Entonces es una cosa como muy teórica hasta la concepción no sé, de la descripción de los organismos vivos. Y para esto también estamos haciendo un proyecto un poquito más enfocado, en el cual queremos muestrear el plasmidoma y lo queremos hacer en un gradiente de contaminación de aguas contaminadas, y ver los posibles efectos en la salud en el ambiente. Pero entonces lo que vamos a hacer es muestrear básicamente el virilla, pues ya estamos muestreando en la naciente, en la parte intermedia de la cuenca, ahí cerca de
de donde están los tajos, y luego más abajo, ya donde termina la GAM, y ver todo el conjunto de plásmidos que hay en el ambiente. Y lo estamos analizando, bueno, hay diferentes técnicas en las cuales uno nada más analiza los plásmidos independientemente del hospedero. Entonces, hay algunos mecanismos ahí más moleculares con con algunas enzimas que uno puede grabar todo el ADN cromosomal y dejarse nada más con el plasmido, y después secuenciarlos y bueno, ahí ensamblarlos, entonces utilizando inclusive mecanismos de inteligencia artificial para anotarlos y conocer cuáles son las familias, cuál es la proporción, cómo varían estos de acuerdo al gradiente cómo varían estos de acuerdo al gradiente de contaminación, cuáles genes de patogenicidad tienen, cuáles mecanismos, etcétera. Y por otro lado también queremos ver los hospederos, y por otro lado, cuál puede ser el vínculo entre el plásmido y los posibles hospederos. Entonces, para esto hay unas nuevas técnicas de ligación. Hay una que se llama ligación proximal, Hi-C, en las cuales también uno aísla algunas células, hace un marcaje y luego aleatorio en el genoma, y luego uno puede unir las diferentes partes, por ejemplo, segmentos del plásmido con segmento del genoma, y luego secuencia y puede, bueno, ver más o menos quién pertenece a quién. Y entonces, bueno, quería exponerles, esto es un proyectito que estamos ya desarrollando, pero que vamos a continuar desarrollando en los próximos años. Tenemos una estudiante de doctorado, tenemos un asistente, pero para el otro año vamos a ocupar asistentes también. Pero esto va desde lo muy teórico, aquí arriba, acitota y elementos y el superorganismo que consideramos los plásmidos, hasta ver los genes de resistencia o otras vías metabólicas y que podrían tener un impacto en la salud del ambiente, ¿verdad? Entonces, bueno, si a alguien le interesa ahí, luego podríamos hablar. El proyecto ya está corriendo, pero tal vez para el otro año sí ocuparíamos algunos asistentes. No sé si alguien tiene una pregunta sobre toda esta parte de citota, si les parece una lógico o no. A mí me suena muy lógico, profe. Y siempre había pensado como, o sea, como que siempre está eso, como que está en el aire lo del virus y como que hay un debate detrás, pero realmente como que no, como que siento que ya lleva mucho tiempo ese debate y no se ha buscado una solución o como arreglarlo, y siento que tal vez a través de esto se llega como a una conclusión buena. Sí, y pienso que, o sea, ponemos para resolver el problema de los virus, pero algo que ha parecido para mí un poco ignorado es todo esto, no solamente los virus, sino otros elementos genéticos móviles, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. Ok. Voy a avanzar un poquito más rápido y hacemos una pausa en un ratito. También tenemos otros elementos transponibles, como les estaba comentando. Entonces tenemos tanto las secuencias de inserción, que son segmentos aquí arriba, que son segmentos más simples, que tienen, que son más o menos, están entre 1 y 2 kb, que tienen una transposasa y dos grupos de secuencias invertidas, que son las que les permiten insertarse, y luego que la transposasa codificar para que se produzca la transposasa para luego brincar de nuevo. Tiene una función, se les conoce como genes saltarines, en realidad lo que caen aleatoriamente en diferentes partes del genoma, entonces algunas veces en partes no codificantes, algunas veces en partes codificantes, y que pueden hacer que algunos genes no se sinteticen y que puede tener ventajas positivas o ventajas no tan positivas. Tenemos los transposones que además digamos, de la transposasa, entonces tienen un cassette o las transposasas tienen genes de resistencia a tetraciclina, ¿verdad? Entonces que también se pueden insertar aleatoriamente y en biología molecular han sido muy utilizados se hacen librerías de transposones en diferentes clones, y luego, por ejemplo, porque tienen el gen de tetraciclina, se puede ver, se puede identificar las cepas que lo tienen porque se selecciona por ese marcador, pero también luego se puede ver el fenotipo el fenotipo que uno pueda estar evaluando, y luego entonces se puede detectar cuál es ya uno secuencia en qué gen cayó, y entonces puede atribuir un gen a una función,
¿verdad? Entonces, bueno, han sido históricamente utilizados en biología molecular. Entrando un poquito a los procesos ya un poco más de genética en microorganismos, esto lo voy a avanzar un poquito porque ya me imagino que lo habrán visto al menos para eucariontes si ustedes lo conocen bien. Y además les dejé una lectura en la página por si la quieren revisar. Y entonces, bueno, el proceso de replicación en procariontes es el que le permite duplicar el ADN. Entonces tenemos un replicón, que es una unidad de replicación del ADN que contiene todos los elementos requeridos para el proceso. Y además, otra característica de la replicación es que es semiconservativa. Esto quiere decir que una hebra es nueva y la otra, bueno, una es la que le dio el origen y la otra va a ser nueva. Y esto se da por duplicado. En general, el proceso es así. Tenemos un origen de replicación, luego actúa la topoisomerasa. La topoisomerasa es esta enzima que ayuda al desdoblamiento del superenrollamiento del ADN. Las topoisomerasas y particularmente las girasas, que es una topoisomerasa en bacterias, es un muy buen blanco terapéutico para el desarrollo de antibióticos. Porque imagínense, si uno impide aquí que se desarrolle, el ADN no se puede replicar y las bacterias, el patógeno puede morir, ¿verdad? Entonces, se ha sido identificado como un buen blanco terapéutico. Luego, después de que la topoisomerasa funcionó, tenemos la helicasa, lo que hace es abrir el ADN en dos, ¿verdad? Luego tenemos una primasa, que es que ayuda digamos, al anclaje, para que luego actúe la polimerasa, que es entonces ahí vamos replicando el ADN. Algo importantísimo de la ADN polimerasa es que existen diferentes tipos de ADN polimerasa. Tenemos las ADN polimerasa tipo 3, que son las que normalmente uno usa para la replicación. Hay polimerasas 1 y 2 que son muy importantes en leer, revisar el ADN para corregir errores. Sin embargo, también hay ADN polimerasas tipo 4. Estas se utilizan sobre todo, no sé si hace un ratito les hablé sobre los sistemas de reparación de ADN SOS. Esto es, en algunos casos más bien podría ser deseable que uno tenga una polimerasa que no tenga tanta fidelidad. Es decir, que si había que poner una T, puso una A o que introduzca cambios cada cierto número de, digamos, de pares de bases y que estos cambios puedan generar mutaciones. Entonces, en condiciones de estrés, la posibilidad de crear mutaciones es importante para crear una posible variante y sobrevivir a ese estrés, ¿verdad? Un mutante. Entonces, bueno, existen esas otras polimerasas tipo 4 que son importantes y nada más se las menciono para que sepan que existen. La expresión de los genes, entonces, a diferencia de las bacterias, de los eucariontas, en procariontas es muy expedita. Entonces, tenemos la transcripción, tenemos un mensajero y que inmediatamente se traduce y normalmente en el mismo citoplasma, entonces no hay que hacer transferencia de un lugar a otro, sino es muy eficiente. Entonces, esto permite que las bacterias tengan tasas de crecimiento sumamente rápidos, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que de ahí uno puede ver más o menos en bacterias con tiempos de generación de 20 minutos, 30 minutos, otras un poquito más largas. Y a mí me hace gracia ver los anuncios de televisión, entonces, donde dicen este desinfectante que mata el 99% de las bacterias, pero uno sabe con las tasas de replicación, con que quede 1% en muy corto tiempo va a otra vez tener una población completa, ¿verdad? Entonces, esas que aunque suena bien, de alguna manera puede ser publicidad engañosa. La transcripción, las secuencias de ADN son copiadas al ARN mensajero mediante la polimerasa. La ADN polimerasa reconoce un promotor específico al cual se une para iniciar la transcripción. El ARN mensajero puede contener información de más de un gen, un operón, como les mencioné, pueden haber hasta, no sé, 50 o 100 genes. Y bueno, como ustedes sabrán, también los procariotas no poseen intrones, y que el acoplamiento de la transcripción y la traducción presenta diferentes ventajas adaptativas. Esto que básicamente un crecimiento muy expedito, ¿verdad? Y además que están cerca, optimización de recursos,
por eso es que las bacterias y los procariontes, podríamos ampliarlo, ¿verdad? Han sido y serán los microorganismos predominantes del planeta. Y bueno, y ahí uno podría discutir si los virus son o no son más predominantes o más importantes. Hay alguna gente que dice incluso que entonces los virus en realidad son los últimos Master of Puppets, ¿verdad? Los titiriteros, pero bueno, eso lo podemos retomar más adelante. En cuanto a la traducción, que es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos, la lectura es realizada en tripletes de nucleótidos llamados codones. Cada uno codifica un aminoácido específico. Los codones son altamente conservados, entonces tanto en bacterias como en eucariontes, salvo algunas pequeñas diferencias, pero en general hay alta conservación. Y entonces tenemos tres fases en la traducción, tanto la iniciación, la elongación y la terminación. Y la iniciación resulta de la asociación de la subunidad pequeña y la subunidad grande del ribosoma y el acoplamiento del primer aminoácido del ARN de transferencia al codón de iniciación. Si ustedes tuvieran que buscar un target para un antibiótico y asumimos que tenemos que vamos a atacar el ribosomal, tenemos la subunidad grande y la subunidad pequeña. ¿Cuál creen ustedes que sería un mejor target? Para hacer un antibiótico. ¿Cuál de las dos, la subunidad pequeña o la subunidad grande, está, es más permanente, digamos, en el proceso de traducción? ¿Alguien? Hello. Al azar. Anthony, perdón. Bueno, les voy a soplar. Profe, yo de ahí Sí. diría como que, pero así, bateando, diría como que tal vez la pequeña, porque la grande tiene como más probabilidades de que pasen errores. Bueno, hay como las mismas, pero yo me inclino por la pequeña. Lo pegaste, pero no necesariamente por ese error, sino que la pequeña está casi que permanente pegada al ARN, ¿verdad? Al ARN mensajero. Sin embargo, la grande se acopla y se desacopla, entonces es menos permanente. Sin embargo, en la realidad, ambos subunidades del ribosomal son targets de antibióticos, de hecho, de los más importantes. Bueno, entonces, bueno, hay diferencias entre los ribosomas de los procariotas versus los eucariotas. Entonces, el de los procariotas tiene una menor masa y menor coeficiente de sedimentación. Las diferencias en la expresión génica, hay diferencias en la expresión génica, entonces, tanto de polimerasas, topoisomerasas, proteínas, mecanismos regulatorios y factores de elongación. Naturalmente, en bacterias es mucho más expedito. Y bueno, los ribosomas tienen una sensibilidad diferencial a los antibióticos, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de antibióticos, particularmente los macrólidos, aminoglucósidos y cloranfenicol. Aquí hay algo importante que por las características estructurales y las diferencias de los ribosomas, entonces los antibióticos que uno usa para bacterias y que tienen el target de los ribosomas, no le hacen ni cosquillas a los ribosomas de los eucariontes. Entonces, por eso uno los puede utilizar, a veces está aislando bacterias y necesita o bacterias o hongos, ¿verdad? Entonces, sí, tienen una sensibilidad distinta, estructural, y entonces estos macrólidos, los aminoglucósidos o cloranfericoles, no inhiben los eucariontes. Entonces, por ejemplo, algunas veces
uno necesita cultivar hongos, ¿verdad? Y necesita que estén libres de bacterias, entonces uno puede agregarle, por ejemplo, cloranfenicol o streptomicina o inclusive penicilina. Y entonces se va a asegurar que no va a crecer bacterias y va a tener el microorganismo, hongos, digamos, pensando en, no sé, una levadura o pensemos en, no sé, un ascomicete o inclusive un bacillomicete.